Radio Virgen del Pinar con Javier Chavarría. ¿Qué tal están todos ustedes? Yo soy Javier Chavarría y les doy la bienvenida a la cuarta temporada de Radio Virgen del Pinar. Cuando inicié este programa, yo les seré sincero, lo inicié con el objetivo de que los que vivimos fuera del pueblo estuviéramos más conectados con el pueblo y que descubriéramos las historias de gente que tiene también vínculos con Cañaveras. Y yo creo que a lo largo de estas 4 temporadas hemos descubierto a muchas personas, yo el primero, que no me esperaba que me tuvieran algo que contar tan interesante. Entonces es con la primera cosa con la que me quedo. Como ya les he dicho, empezamos hoy una 4ª temporada y para esto he traído un entrevistado de lujo. Un entrevistado cuya voz también os es conocida, ya que es José el Pregonero de Cañaveras. Por tanto, quiero daros a todos la bienvenida a esta 4ª temporada, así que ¡comenzamos! Las noticias de Cañaveras. La Hermandad de Nuestra Señora del Pinar cancela todos los actos religiosos de las fiestas patronales. El pasado 27 de agosto, la Junta General Extraordinaria de la Hermandad de Nuestra Señora del Pinar decidió la suspensión de todos los actos religiosos de las fiestas patronales de nuestro pueblo. La votación se realizó en una urna de forma secreta. Los hermanos tuvieron que escoger entre 3 opciones. La primera era la realización de los actos de forma habitual, eso sí, guardando todas las medidas preventivas frente a la COVID-19. La segunda era la realización de la novena, también la misa en la ermita, teniendo por supuesto las medidas preventivas. Y la tercera era la anulación final. Finalmente los hermanos optaron por esta tercera opción. La actualidad de tu comarca. Cumplir con las medidas del COVID-19 es más factible en las escuelas rurales de la Alcarria conquense. El inicio de un curso escolar condicionado por la pandemia de COVID-19 es algo diferente en los centros educativos de la Alcarria conquense. Dado su bajo número de alumnos, esto facilita mucho la implantación y desarrollo de los planes de contingencia elaborados por los 6 centros rurales agrupados, o también llamados CRA, y los 2 institutos de educación secundaria, uno en Huete y otro en Priego, en la región, según las instrucciones de la Consejería de Educación de Castilla-La Mancha para el escenario 1 en el que nos encontramos de formación presencial. Las medidas de prevención son similares a las de otros lugares, obligando al uso de mascarilla a partir de los 6 años y tomando la temperatura antes de acceder a las aulas, y con actividades obligatorias de lavado de manos. Sin embargo, la organización de entradas y salidas por sectores o la diferenciación de espacios para el recreo solo se aplicará en colegios más grandes como los de Priego con 60 alumnos o el de Villaconejos del Trabaque con 20, pues no será necesario en otros de su mismo CRA como puede ser Valdeolivas, Salmeroncillos de Abajo o Albendea. Como les he dicho, estos 5 pertenecen al CRA Guadiela, que según el plan que este mismo centro ha publicado, dice que ha procedido a una reorganización de los puestos escolares para cumplir con la separación de 1,5 metros sin requerir a elementos como mamparas, aunque también esté estudiando la posibilidad complementaria de usar otros espacios en momentos puntuales, como la biblioteca o en el caso de Priego, el gimnasio. También los patios escolares en todas las secciones, y si llegara el caso también llegarían a contactar con ayuntamientos para una posible utilización de otros espacios públicos. Los hallazgos en la Alcarria conquense son determinantes para el estudio del Paleolítico en el interior de la península ibérica. La investigación iniciada en la comarca permite comparar el comportamiento de los primeros pobladores, cazadores y recolectores nómadas, que durante el Neolítico y el Calcolítico empezaron a asentarse en la Alcarria conquense. Todo esto es gracias a los numerosos hallazgos que se encuentran en nuestra comarca. Actualmente se cuenta con más de 76 puntos de interés a lo largo de toda la provincia de Cuenca. Son claves para estudiar la evolución desde el origen de la vida en el interior de la península ibérica. Esto contradice una idea previa de que esta zona siempre había estado despoblada, constatando que fue un escenario de intensa y continua presencia humana sin interrupciones. Así lo aseguró durante la primera conferencia virtual organizada por la Asociación Cultural Ciudad de Huete el arqueólogo Santiago David Domínguez Solera, de la empresa Ares Arqueología y Patrimonio Cultural, que desde el 2012, junto con su compañero Michel Muñoz, han realizado numerosos trabajos de prospección dentro del proyecto.
el Paleolítico inferior y medio. ¿Sabías que las fiestas patronales se cambiaron de fecha del segundo fin de semana de septiembre al primero de ese mismo mes? Una mirada al pasado. En el programa de hoy de Una mirada al pasado continuamos con los datos que aparecen en el catastro de Ensenada sobre la villa de Cañaveras. Si quieres escuchar la primera parte sobre este tema, te dejo una tarjeta que te lleva al programa 32, si no me equivoco, en el que puedes escuchar también la primera parte. Dicho esto, vamos allá. Se mencionaban diversos oficios, el de escribano del ayuntamiento, que también era notario y llevaba las cuentas del Pósito de la Piedad de San Martín, del Cabildo de San Bartolomé, del Cabildo de la Veracruz y del Cabildo de la Asunción. Un sacristán que estaba encargado del reloj, de tocar el órgano y de tocar el anublo, es decir, avisar a la población de la presencia de tormentas y ayudar en los entierros, aniversarios, misas perpetuales, cabildos y demás funciones de la iglesia. También se nombraba un maestro de niños al que le pagaba el concejo de la villa a 200 reales de vellón. El cabildo de San Martín le pagaba 100 reales de las rentas de dicho santo y además 20 almudes de trigo que daban los padres de los niños. El real de vellón que hemos hablado era una moneda formada por la mezcla de cobre y plata, si predominaba. La plata se hablaba de que era un vellón rico y si predominaba el cobre se hablaba del vellón pobre. Bueno, también se enumeraban otras profesiones. Un maestro de gramática, un médico, un boticario, un cirujano, un estanquero que tenía a cargo la venta de tabaco en el estanquillo de este pueblo, molineros que tenían a cargo los molinos de harina del pueblo, un arrendador de los molinos de aceite, otro arrendador de las balsas de los molinos de aceite, un arrendador de la correduría y la poneduría de la villa, de almatocenia del señor de la villa y también de alcabala del viento. Bueno, vamos a definir brevemente algunos de todos los oficios que hemos mencionado. El cirujano era un hombre que lo mismo que cortaba una barba y estilizaba el pelo, hacía sangrías, extraía muelas, blanqueaba dientes o asistía en las amputaciones. Bueno, en realidad era un cirujano barbero, ya que en el siglo XIX los cirujanos presionaron para la separación total del oficio de barbero, pero eso ya lo veremos más adelante. La correduría era el establecimiento donde se realizaban transacciones comerciales, las ventas públicas de bienes, las llamadas almonedas, los ajustes de las apuestas, las compras y ventas de cualquier género de cosas, etc. Luego estaba la poneduría, que era el establecimiento donde se realizaban subastas o venta públicas de bienes. Generalmente todo esto era a bajo precio. Luego estaba la almotacenía, que era el derecho que pagaba el almotacén, es decir, la persona que se encargaba oficialmente de contrastar las pesas y medidas para evitar los fraudes. También se encargaba a menudo de establecer los precios de las mercancías. Luego estaba la alcabala del viento, que era un tributo que pagaba al forastero por los géneros que vendía cuando había mercado. Además de los labradores, ganaderos, pastores, también aparecían en el catastro de Ensenada un aguardientero, jornaleros, 2 albeitares, así se llamaban a los veterinarios, un herrero, un aprendiz de herrero, un aperador. El aperador era una persona en concreto que se encargaba de la labranza de las órdenes del dueño de las tierras. También el aperador recibía cada noche las órdenes del dueño y las distribuía por la mañana a las diversas personas que tenía a su cargo. Medía y preparaba también el grano que había de sembrar, cuidaba los utensilios de labor y estaba pendiente de la hora para la salida al trabajo. Mandaba para comer a alguien y para dejar la faena cuando había concluido el día. Bueno, continuamos con más oficios. Un criado mayordomo que tenía el señor cura párroco del pueblo, un mayordomo de las rentas del Cabildo de San Martín, 2 diputados del Cabildo de San Bartolomé. Los diputados del Cabildo eran personas que formaban parte de la Junta de Gobierno de una cofradía que eran hermanos de ella. El órgano plenario de la cofradía era el Cabildo o asamblea de todos estos cofrades. Bueno, pues seguimos con más oficios. Un hospitalero que vivía en la casa donde se recogían a los pobres, repartidores de las reales contribuciones, 2 herradores, un aprendiz herrador, otro herrero que también era cerrajero,
4 sastres, 14 tejedores de lienzos, un aprendiz a tejedor, un tejedor de jorgas, que para quien no lo sepa, la jorga era un tipo de tejido especial de la época. Luego también había un tejedor de paños, una tejedora de estameñas, albornoces y jorgas, 2 carpinteros, otro carpintero que también era albañil, 5 rastrilladores de cáñamo, un albardero, 2 albañiles, 4 cardadores, 3 zapateros, etcétera, etcétera, etcétera. Aunque muchos de todos estos trabajadores eran también labradores. Además, en el catastro de Ensenada aparecen registrados 59 jornaleros que se dedicaban solo a eso, con nombres y apellidos que iban a trabajar con quien les diera jornal cuando ya habían terminado sus propias labores. Había luego 5 poderes de solemnidad. También estaban los clérigos de la villa, que eran el cura párroco, el teniente de cura, que era una especie de sacerdote auxiliar al párroco, sustituto suyo y que podía ejercer sin ser nombrado en caso de asistencia o fallecimiento del párroco. Y también había 3 presbíteros. Finalmente se leyó lo dicho y declarado ante todos los presentes, que afirmaron y ratificaron sus declaraciones. Todos firmaron. Si había alguno que no firmó, lo hizo con ruego de un testigo y el escribano dio fe. El 13 de septiembre de 1753 el catastro de Ensenada fue firmado en Cuenca por Pedro Quintana de Acevedo, que era el corregidor de justicia de la ciudad de Cuenca e intendente general de la provincia, y Lorenzo Grande, que era el contador de caudales de la Hacienda Real. Bueno, pues con la realización del catastro se quería disponer de una especie de inventario que permitiese implantar una única contribución y que las personas tributaran de manera proporcional a su capacidad económica. Pero bueno, este propósito no se acabó cumpliendo, porque la administración española no disponía de una buena organización. Sin embargo, la documentación recogida nos permite hoy en día conocer la economía y la sociedad de Castilla en aquel tiempo, y componer censos y vecindarios de todas las localidades. También podemos tener una idea bastante aproximada de cómo se vivía en aquella época. A pesar de todas estas deficiencias técnicas de la encuesta, el material recogido ofrece unos datos bastante fiables de la población y su composición social. Bueno, en cada pueblo se hicieron 2 copias literales del original, en libros encuadernados. El documento original se llevaba a la oficina provincial de la Real Hacienda y una copia quedaba en el pueblo y otra en el archivo municipal. Y otra que se hacía se enviaba a la Real Junta Única de Contribución en Madrid. Esta última copia es la que hoy en día se conserva en el Archivo General de Simancas. Pasamos ya a Zascandileando. Estás escuchando Radio Virgen del Pinar con Javier Chavarría. Zascandileando por la Alcarria. Hoy, en Zascandileando por la Alcarria, zascandileamos concretamente por Albalate de las Nogueras. Esto es la segunda parte de la visita que ya os empezamos a recomendar durante el programa pasado. Se trata de una visita que comienza en Villaconejos del Trabaque y que acaba en Albalate de las Nogueras. Ambos son 2 pueblos que están bastante cerca del nuestro y que merece la pena visitar. Bueno, como os decía, llegamos a Albalate de las Nogueras desde la vecina localidad de Villaconejos del Trabaque. No nos complicamos mucho cruzando la carretera Castilla-La Mancha 210. Luego dejamos el coche estacionado en la cercana plaza de Santa Tejeda. En este espacio encontramos una fuente con una inscripción donde se podía leer tanto el nombre de la villa y la fecha de construcción de la fuente. Comenzamos a subir por la calle La Fragua hasta la plaza del Cocedero. Luego seguimos por donde había un gran letrero que ponía Nieves Carnicería o por la calle San Miguel, hasta desembocar en la Plaza Mayor. Ya por fin se terminaron las cuestas, ya que el centro neurálgico de Albalate de las Nogueras guarda importantes edificios. Podemos contemplar el ayuntamiento, una casa señorial con un elegante arco apuntado, y la iglesia parroquial de Nuestra Señora de la Asunción. Cuando visitamos la zona se encontraba en obras, por tanto quedó todo bastante escombroso. Bueno, a pesar de ello nos pareció una zona espectacular.
El templo fue declarado bien de interés cultural en el año 1984. El templo se levantó sobre la antigua mezquita de la localidad, mezclando diferentes estilos en su actual construcción. Entre ellos hay estilo románico, estilo gótico, estilo renacentista y estilo barroco, que ahí es nada. Posee la planta de cruz latina, destacando sus portadas y sobre todo la elegante espadaña de 3 arcos. Nos asomamos a la anteplaza, donde observamos otra fuente, también con abrevadero, y volvimos sobre nuestros propios pasos para continuar por la calle Real. Ahí que hay un bar, hicimos una parada técnica para tomar un refrigerio. Bueno, pues cuando repusimos fuerzas, descendimos por algunas calles y escaleras serpenteantes, hasta aterrizar en el puente de Albalate de las Nogueras, del siglo XV. Se encuentra localizado en una zona de chopos y sauces y álamos, junto al río Trabaque. El paisaje, la verdad, que nos dejó con la boca abierta por su gran belleza. Hablemos sobre el puente, ya que esta construcción medieval, es decir, el puente de las Nogueras, está fabricada en piedra labrada que destaca por sus 2 ojos peraltados en los arranques. A muy poquitos metros se halla la fuente de la Alhaja, que data del año 1898. Consta esta fuente de 2 caños y una moldura en la que está inscrita esta fecha que os acabo de comentar. En paralelo al río tomamos un camino mediante el cual no tardamos en llegar a la ermita de San Sebastián del siglo XVII. Nada. Este templo encalado posee una planta rectangular, destacando su portada con arco de medio punto y los sillares en sus esquinas. Se localiza junto al cementerio municipal y a sus espaldas se levanta un cerro por el que se propagan las cuevas del vino. Allí nos dirigimos. Como ya hablamos en el programa anterior, estas cuevas también son comunes en Villaconejos, por eso os comentaba también que es interesante verlo en conjunto ambos sitios. Bueno, es necesario contarlo, ya que no eran las cuevas que teníamos identificadas en Albalate de las Nogueras, que luego las encontramos, ojo. A pesar de ello, disfrutamos de una magnífica vista panorámica de la localidad, así como de varias cuevas que impresionaban por su trabajada construcción, ya que fue una constante en toda esta parte de la excursión. Vista ya la panorámica de Albalate desde el cerro donde se ubican varias cuevas, descendimos de nuevo hacia el puente del Nogueral y recorrimos el paseo existente junto al río Trabaque. Experiencia, por cierto, bastante agradable. La naturaleza acompañada en todo momento al visitante. Es que finalmente, cuando ya nos quisimos dar cuenta, nos encontrábamos otra vez en el carril. Esta calle, situada a las afueras del pueblo, presenta una estampa de las más curiosas, pues las cuevas se encuentran al propio pie de la acera, poseyendo todas una estructura bastante semejante. Esta es de las zonas más hermosas y apacibles que hemos visto en toda la provincia de Cuenca, y ya que estamos seguros que los vecinos de la localidad la frecuentan para pasear, disfrutar de antiguas construcciones y de este paseo, ya que la verdad que no lo pudimos hacer entero, salía un pequeño sendero que nos adentraba en vegetación que rodea el curso del río Trabaque. Lamentablemente, como ya os he dicho, no seguimos explorando, ya que faltaron algunos lugares de interés por ver, como la ermita de Santa Quiteria o la Fuente de la Hoz, a la que se llega por el camino que desemboca en la homónima Hoz del Trabaque. Bueno, repetiremos para añadir más paisajes espectaculares en nuestra memoria, porque sin duda Albalate de las Nogueras es un sitio que hay que visitar. Es de esos tesoros que se esconden en la Alcarria conquense. Esta palabra me suena. Bienvenidos a Esta palabra me suena, la sección en la que te damos una definición y tú nos dices la palabra típica, clásica, que se diría en la Alcarria conquense. Vamos allá. Comienza por la C, parte superior del cuerpo humano y superior o anterior de muchos animales, en la que están situados el cerebro y los principales órganos sensoriales. Cocote. Correcto.
Estás escuchando Radio Virgen del Pinar con Javier Chavarría. Un té con Javier. Hoy estoy con José Antonio, el alguacil, el pregonero. No hay persona en Cañaveras que no le haya escuchado con su corneta dando un mensaje importante, aunque también recientemente ha jugado un papel clave, junto con el resto de trabajadores del ayuntamiento, en la lucha contra el coronavirus. Por todo esto, José Antonio, bienvenido a la entrevista de Radio Virgen del Pinar. Muchas gracias. En primer lugar, me gustaría que nos resumieras a los oyentes tu vida en un minuto. Bueno, como ya te he dicho antes, yo soy de aquí, me he criado aquí y me considero que quedarme aquí hasta que, ¿sabes? Y nada más. ¿Y qué te llevó a quedarte en Cañaveras? Que decías que pensabas quedarte aquí. Bueno, pensé, quedarme aquí fue porque yo primero era un pastor de ovejas, no de fieles, sino de ovejas. Y el motivo de no irme fue ese fue el primero. Y luego lo segundo, que yo me encuentro muy a gusto en el pueblo. Es un pueblo muy chiquitito, muy pequeño, muy acogedor, la gente es encantadora y nada más. ¿Y en qué consiste tu trabajo en el Ayuntamiento de Cañaveras? Tanto de alguacil como de pregonero, que no sé si va unido, va separado, cuéntanos. Bueno, pues va separado. El alguacil tiene sus funciones. Como te he dicho antes, es procurar que la gente que vaya al ayuntamiento salga contenta del trabajo y de la ecuación que les estás dando. Y que luego te contesten con la misma moneda. Luego, el pregonero tiene 23 esquinas que se pregonan con la corneta, tanto sean cosas de la alcaldía como de un vecino particular. Y luego aparte también muchas veces te vemos barriendo por las calles o tal. Eso pertenece a alguacil, Sí, ¿no? eso pertenece al alguacil. Es decir, que alguacil podríamos decir que es atención al público y mantenimiento, ¿no? Y pregonero, pues la función que todos nos viene a la cabeza. Sí. Hablando de tus funciones como alguacil, ¿qué hiciste tú específicamente para luchar contra el coronavirus en el confinamiento? Bueno, hicimos por parte. Primero fue el alcalde, luego fuimos la gente, los obreros que tiene el ayuntamiento, y segundo fueron otras personas con sus tractores, tanto como Ángel Chacón y Ángel Bachiller, que también nos ayudaron bastante. ¿Y tu rutina durante el confinamiento cuál era? ¿Te levantabas y ya qué funciones te tocarían hacer un día normal? Un día normal de ese día era primero subir a los depósitos, mirar que tuviéramos agua para la gente, que no nos faltáramos. Luego ya segundo era desinfectar tanto la puerta del ayuntamiento, la panadería, la tienda que tenemos ahora y los dos bancos del Banco Castilla-La Mancha y la Rural. Eso eran todos los días durante el confinamiento. ¿Y ahora tu día a día cuál es? ¿Te levantas tal y cuando te vas a trabajar más o menos? ¿O no tiene ninguna estructura habitualmente tu trabajo? Sí, normalmente se levanta uno, lo primero que se hace es levantarse uno, desayunar un poco en casa y luego subir a los depósitos, y ya después de los depósitos coger la rutina. Un día una cosa, pues como barrer una calle en la pista deportiva o regar los árboles nuevos que se han puesto en los merenderos y nada más. ¿Y cuántos años llevas pregonando? Pregonando llevo ya 33 años. ¿Y qué es, por así decirlo, habitualmente qué pregonas? Pues normalmente se puede pregonar cosas de la alcaldía. Un señor que viene a la plaza por primera vez y no sabe cómo va, le preguntas que si quieres que te pregone, le pregonas. Si vende melones, como si vende sandías, como si vende patatas, como si vende ropa de vestir. Es decir, que el pregonero también es un servicio abierto a los vecinos. Sí. Y habitualmente cuando te tienes que pregonar algo, ¿cómo es ese proceso? Pues normalmente, si es del ayuntamiento, te lo dan por escrito, y si es
de un particular, tú lo redactas con tu letra y puño para que tú le entiendas la letra y nada más. ¿Y qué te pones en las esquinas, al centro de la calle? No, en las esquinas, algunas veces en el centro, depende, si es la calle muy ancha, a lo mejor te pones en el centro, si es una calle estrecha, te pones en la esquina y nada más. Y me has comentado antes, mientras que preparábamos la entrevista, que también vosotros pregonáis cuando hay objetos perdidos. Si alguien se encuentra un objeto perdido, ¿qué tiene que hacer? Pues si es una cosa, pues bajar al ayuntamiento, que es lo más rápido, y nada más. Y ya está, ¿no? Lo dice y luego tú vas y pregonas, ¿no? Ahí está. Y por último, José, ¿cuál es tu devoción a la Virgen del Pinar? Bueno, pues como ya te hemos dicho antes, yo como hermano, y creo que todos los hermanos de Cañaveras, le tenemos bastante devoción a nuestra patrona, que es la madre de todos los cañaverenses. Bueno, pues muchísimas gracias, José, por haber venido aquí a hablar con nosotros y contarnos un poco cómo son tus días, qué funciones ejerces como pregonero, como alguacil. Muchas gracias, José, de verdad. Gracias a vosotros. Bueno, pues hasta aquí llega la entrevista con José. Como siempre, si queréis seguir informados, www.virgendelpinar.com. Hasta el mes que viene.